tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la amalgama entre el hombre y la bestia. Esta expresión aparece en uno de los escritos de Elena G. de White y pienso yo que ha sido un poco malinterpretado, ¿no?, por algunos adventistas, también por algunos cristianos que son críticos de Elena G. de White, pero me gustaría ponerla un poco en contexto. Esta cita se encuentra en Spiritual Gift o Dones Espirituales, tomo 3, página 64, y dice lo siguiente, presten atención, habla acerca de los antediluvianos y una de las causas por las cuales fueron destruidos, o la causa más importante por la cuales fueron destruidos los antediluvianos. Dice, pero si hubo un pecado por encima de los demás, que clamaba por la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen básico de la amalgama de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. ¡Wow! Terrible cita. Nos dice que si bien hubo muchos pecados, si nosotros vamos por ejemplo a Lucas 17:26, dice que el día de la venida del Hijo del Hombre va a ser como los días antes del diluvio, que estaban comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, había muchos pecados que eran contra el matrimonio original, se casaban y se daban casamiento, practicaban la poligamia, la pedofilia, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Estaban imbuidos en los bienes materiales, compraban y vendían y no les importaba el futuro, no les importaba que sus pecados los estaban llevando a la ruina. Entonces ellos hacían planes para mucho tiempo, ¿no? Edificaban y hacían cosas. Si bien estaban todos esos pecados o esa degradación moral en la época antediluviana, es decir, entre los antediluvianos, había un crimen básico, el crimen básico de la amalgama entre el hombre y la bestia, que hizo que esta raza clamara por destrucción, Dice que este crimen básico de la amalgama entre el hombre y la bestia causó gran confusión y desfiguró la imagen de Dios. Y esto es interesante porque hay personas que piensan que esta amalgama entre el hombre y la bestia era la relación o la unión genética de alguna manera entre los hombres y los animales que dieron por resultado la aparición de diferentes razas de personas, ¿sí? O que dio por resultado la aparición de seres mitad hombre y mitad bestia, ¿sí? Y acá podría entrar un poco la teoría de los reptilianos. A muchos les serviría esto para decir, bueno, ahí está el tema de los reptilianos, esta cosa de mitad hombre y mitad reptil. En realidad la cuestión es un poco más sencilla, es un poco más simple. Si nosotros analizamos qué significa la imagen de Dios y qué significa esta desfiguración de la imagen de Dios, tiene que ver con la imagen de Dios que plasmó en el ser humano, en el hombre como su criatura, que los creó, los formó del polvo de la tierra y formó a la mujer del costado de Adán, ¿sí? Y fueron hechos a imagen de Dios. El ser humano es a imagen de Dios. Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, la relación que existe entre el Padre y el Hijo, ¿sí?, que el Hijo salió de Dios o fue engendrado por Dios y Dios a través de su Hijo creó todas las cosas. De la misma manera, Eva, que salió del costado de Adán y forma parte, es hueso de su hueso y carne de su carne, y a través de Eva vinieron todos los seres humanos. Es decir, esta relación íntima que existe entre el hombre y la mujer es un reflejo de la relación íntima que existe entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y esto no tiene que ver con la sexualidad, ¿no?, con el tema de ser varón o mujer, eso es indistinto. Estamos hablando de dos seres que tienen una comunión íntima en la cual nadie puede entrar, no puede haber un tercero, ¿sí? Así como en el matrimonio no puede haber un tercero, en la unión entre el Padre y el Hijo no puede haber un tercero. Por eso Lucifer se enojó cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre, y Lucifer dijo, ¿y a mí por qué no me consultan? Si yo soy tan bueno y tan importante como Cristo. Entonces los celos de Lucifer fueron porque Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre, ¿sí? Eso fue lo que pasó, ese fue el origen de la caída de Lucifer, porque no entraba un tercero en la ecuación. Entonces, cuando hay perversión sexual de todo tipo, como la había entre los antediluvianos, ya sea la pedofilia, la poligamia, la homosexualidad y todo este tipo de perversiones, hay una desfiguración de la imagen de Dios que Dios plasmó a través de la creación del hombre en el matrimonio. Entonces cuando Elena dice, este crimen básico de la amalgama entre el hombre y la bestia desfiguró la imagen de Dios y causó gran confusión,
no se refiere a que haya habido relaciones sexuales entre hombres y bestias y prosperaron esas relaciones y fructificaron y que surgieron algunas especies híbridas, o que hayan hecho experimentos genéticos y de esos experimentos genéticos hubiesen surgido las sirenas, los centauros o los minotauros. Yo no creo eso. Yo creo que el crimen básico, que era la zoofilia en este caso, que es como una especie de cúspide de la perversión sexual, fue lo que hizo que Dios directamente terminara por destruir a toda la humanidad, porque la imagen de Dios estaba tan desfigurada y se había creado tanta confusión que Dios tuvo que destruirlos para siempre. ¿Por qué digo que estas relaciones no podrían haber prosperado? Si ustedes van a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 39, ahí se nos dice claramente que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de las aves y la de los peces. Es decir, cada ser tiene una naturaleza distinta que impide que la cruza entre estos seres pueda prosperar. Incluso hay algunos animales que son básicamente de la misma especie o de la misma familia de animales y también se dificulta que prosperen entre ellas las relaciones sexuales, que puedan tener crías, que puedan reproducirse, ¿sí? El mismo caso entre el burro y el caballo, que son de la misma familia y sin embargo pueden reproducirse, pero ya sus descendientes ya no pueden prosperar, ya no pueden reproducirse más, y eso que son de la misma familia. Entonces, evidentemente las relaciones entre el hombre y la bestia son lo que habían desfigurado la imagen de Dios, y en vez de que el hombre ahora se asemejara a su creador y fuera una imagen de su creador, el hombre se había empezado a transformar ¿en qué? En una bestia. Es decir, había empezado a transformarse a imagen de la bestia. Pero vamos a ver la descripción que se hace en la misma Biblia acerca de este crimen básico de la amalgama entre el hombre y la bestia y vamos a ver qué es la causa de la destrucción. Es decir, es el pecado por el cual las naciones claman ser destruidas, ¿sí? Es el pecado por el cual las naciones claman ser destruidas tanto antes del diluvio como después del diluvio, porque lo que vamos a leer ahora se refiere a después del diluvio, ¿sí? A las naciones paganas que Dios tuvo que destruir y que Dios tuvo que ir corriendo para que pasara el pueblo de Israel. Cuando el pecado llegaba al colmo, cuando llegaba ya al límite de la paciencia de Dios, entonces Dios destruía esas naciones, ¿sí? Y había un crimen básico. Lo vamos a leer en Levítico, capítulo 18, versículos 22 al 25. Dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Está hablando directamente de la homosexualidad, dice que es una abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es depravación. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. O sea, el pecado por el cual la tierra vomita a sus moradores, o sea, la naturaleza misma se vuelve en contra de sus moradores, y la misma naturaleza es contaminada, la tierra es contaminada por causa del pecado. Uno de esos pecados es el crimen básico de la amalgama, de la unión entre el hombre y la bestia. ¿Sí? Ustedes fíjense que muchas veces cuando se habla acerca de el calentamiento global o del cambio climático, se empieza a hablar, ¿no?, de estas catástrofes naturales, de estos terremotos, huracanes y cosas que pasan, ¿no? Y nunca nadie atribuye estas cuestiones a los pecados que contaminan la tierra. El pecado que contamina la tierra en este caso era la depravación sexual en todas sus formas, no solamente la homosexualidad, sino también la zoofilia, que era practicado por estas naciones. Y dice la Biblia que la misma tierra expulsó a sus moradores, ¿sí? Y en el caso del diluvio, más claro todavía, porque la misma tierra fue la que, en forma de una catástrofe universal, sepultó a sus moradores, ¿sí? Le dio fin a la raza humana que estaba constantemente ensuciando o contaminando la tierra. Fíjense que la contaminación de la tierra en la Biblia no se refiere a los desperdicios tóxicos, que no digo que eso no contamine, pero evidentemente la contaminación de la tierra en el sentido bíblico tiene que ver con el pecado y la depravación. Y por eso las catástrofes naturales, que son un resultado de esa contaminación, no tienen nada que ver con lo que dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, donde él le echa la culpa justamente a la industria o al capitalismo. No es esa la causa de la contaminación más grande de la tierra, sino que la causa más grande es lo que él mismo encubre dentro de su iglesia, que es la pedofilia, ¿sí? Él mismo encubrió pedófilos acá en Argentina cuando él era cardenal,
y los trasladaban de un lugar a otro. Ese crimen de la pedofilia, ese crimen es el que contamina la tierra. Pero bueno, es mucho más fácil echarle la culpa al capitalismo que a las propias perversiones sexuales. Así que vemos acá que la causa o el crimen básico de la amalgama entre el hombre y la bestia era la zoofilia. Está en la Biblia y está condenado. Y cuando nosotros miramos un poco la arqueología, miramos un poco la historia, podemos encontrar muchas referencias entre las naciones paganas de este concepto de unión entre el hombre y la bestia. Si vamos a la India, hay uno de los templos más conocidos que tiene entallado en sus paredes todo tipo de actos sexuales, ¿sí? Orgías y cosas por el estilo, y entre todos sus relieves aparecen actos de zoofilia, es decir, que era algo común, era algo que se practicaba entre las naciones paganas. Si nos vamos, por ejemplo, a Egipto, vamos a encontrar que muchos de sus dioses eran dioses que eran mitad hombre y mitad animales. Nuevamente este concepto de unidad entre el hombre y la bestia, ¿sí? Este concepto que es fruto del pecado. La animalización del ser humano es fruto del pecado. Por eso el hombre se va degradando, en vez de parecerse cada día más a su creador, anhela ser cada vez más como los animales irracionales o como las bestias, ¿sí? La animalización del ser humano es la consecuencia del pecado. Por eso los dioses de los egipcios son en parte hombre y en parte animales. También podemos encontrar entre los dioses aztecas dioses que son mitad hombre y mitad animales. Y todos los que son de mi generación o incluso generaciones anteriores nos hemos criado prácticamente en la cultura occidental observando a animales que hablan en televisión. Todo tipo de dibujos animados donde los animales hablan como hombres o los héroes son seres mitad hombre y mitad animales, y constantemente esta mezcla, esta amalgama entre el hombre y la bestia es utilizada a través de los medios para ir convirtiendo al ser humano, en vez de asemejarse a su creador por contemplación, poder mirar a Cristo y mirar a Dios a través de Cristo y ir asemejándonos más a Dios. Satanás nos quiere más semejante a los animales y por lo tanto constantemente se nos dice que somos animales. O sea, la teoría de la evolución que se nos enseña desde chiquitos en la escuela, nos dicen que somos animales más evolucionados, pero que somos animales al fin, ¿sí? Que los chimpancés son nuestros parientes más cercanos y que venimos de una ameba, etcétera, etcétera. Todos estos mensajes que recibimos constantemente son el propósito de Satanás de que el ser humano se animalice y se degrade al punto de parecerse más a los irracionales, a los seres inferiores, que parecerse más a su creador, a quien fue hecho él a imagen y semejanza. Por eso Elena de White dice que esta amalgama o este crimen básico desfiguró la imagen de Dios, porque Dios puso su imagen en nosotros, pero nosotros podemos degradar esa imagen y asemejarnos cada día más a los animales. Pero quisiera reforzar esta idea y esta relación que existe entre los pecados sexuales o las depravaciones sexuales y el concepto de bestia, el concepto del ser humano animalizado, ¿sí? Y vamos a ver cómo la Biblia lo refleja en varios pasajes. El primero de ellos se encuentra en Judas, en el libro de Judas, en el versículo 7, nos dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo de fuego eterno. Fíjense qué interesante, Sodoma y Gomorra, crímenes relacionados con la perversión sexual, dice que fueron tras de carne extraña, o sea, que practicaron esta cuestión de la amalgama, fueron detrás de otra carne, y obviamente también practicaban la homosexualidad y todo ese tipo de cosas. Pero en el versículo 10 dice: pero estos maldicen las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, o como bestias brutas, según la versión que leas. O sea, Judas relaciona el pecado sexual de Sodoma y Gomorra y esa perversión y el crimen básico con la transformación a imagen de las bestias. Se convierten en animales irracionales. Este mismo pasaje o esta misma idea la podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 12. Y no solamente menciona en este pasaje a los de Sodoma y Gomorra, sino que también menciona a los del diluvio, que perecieron por causa del agua. Y también vuelve a decir, ¿no?, que se pervirtieron y se degradaron asemejándose a animales irracionales. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15, ahí en el 14 se nos dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la santa ciudad.
Y en el versículo 15 aparece una expresión que muchas veces causa confusión. Algunos que leen esto por primera vez y no saben si se está refiriendo a animales literalmente o no. Y vamos a leerlo. En el versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera, o sea, fuera de la santa ciudad, y los hechiceros, los disolutos, los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Fíjense que habla de los hechiceros, de los disolutos, de los homicidas, los idólatras, pero también menciona a los perros. ¿Cómo a los perros? ¿Se refiere a los animales, a los perros, o se refiere a los seres humanos que fueron animalizados, que se convirtieron en perros? Para poder explicar esto, obviamente tenemos que poner texto sobre texto, y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 17 y 18. Recuerden que Apocalipsis 22 nos hablaba de la Santa Jerusalén, de la tierra nueva, ¿sí? Que no van a haber perros ahí adentro, ni hechiceros, ni homicidas. Pero ahora en este pasaje de Deuteronomio nos habla acerca de la Jerusalén terrenal, del pueblo de Israel terrenal, y las instrucciones que Dios da acerca de quiénes pueden estar adentro del pueblo de Israel. Y el versículo 17 dice: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. O sea, no iba a haber ni ramera ni sodomita, ¿sí? La ramera es la que se vende por dinero, y el sodomita es el que tiene ese estilo de vida perverso, ¿sí? Que practica cualquiera de las cosas que se hacían en Sodoma, ya sea la pedofilia, ya sea la poligamia, ya sea la homosexualidad o ya sea la zoofilia, que eran los crímenes, ¿sí? Y sobre todo el crimen básico de la zoofilia, que iba desfigurando la imagen de Dios. Estas cosas no tenía que haber entre los israelitas, ni ramera ni sodomita, ¿sí? Recuerden esas dos palabras. Pero vamos al versículo siguiente, el verso 18, y vamos a poder ver sí qué significa la palabra perro en Apocalipsis. Dice: no traerás el precio de ramera ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. Fíjense, comparemos texto con texto. El verso 17 habla de ramera y sodomita, y el verso 18 habla de ramera y de perro. Por lo cual, un perro es un sodomita. Es una persona que practica las depravaciones sexuales. No está hablando de perros literalmente, sino que está hablando de seres humanos que se animalizaron y practican las perversiones sexuales, entre ellas, obviamente, la zoofilia, ¿no? La relación entre hombres y animales. Y un caso muy memorable en la vida de Cristo para corroborar esta idea de que perro significa sodomita, o que significan ciertos gentiles que practican la sodomía, podemos ir a Mateo capítulo 15, no lo vamos a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer tranquilos en su casa. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, donde a Jesús se le aparece una mujer sirofenicia. Una mujer sirofenicia que era pagana, cuya cultura, cuya tradición involucraba la adoración de los demonios, que involucraba las prácticas sodomitas, ¿sí? Entonces, para los hijos de Israel, ellos eran considerados perros. Entonces, cuando esta mujer viene y le dice a Cristo: Señor, mi hija es atormentada por un demonio, ¿no? Le viene a pedir ayuda a Cristo. Los discípulos dicen: Señor, despide a esta mujer que nos sigue con gritos desde hace rato. Entonces Jesús a esta mujer ni siquiera la mira y le dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. O sea, Jesús mismo llama a esta mujer, cuya cultura era una cultura sodomita, la llama perro. No es bueno dar el pan de los hijos, que era Israel, a los perros, que eran estos gentiles, estos sodomitas. Entonces esta mujer, en un acto de fe, dice sí. Ella no se enoja, ella no se ofende. Como sé que mucha gente se ofende, ¿no? Cuando se llama el pecado por su nombre. Mucha gente se ofende y quieren que se usen eufemismos para no ofender lo que la Biblia llama como sodomía, ¿sí? La sodomía, que siempre se llamó sodomía, hoy no se puede llamar sodomía porque hay gente que se ofende. Esta mujer no se ofendió. Esta mujer dijo: sí, es verdad, pero aún los perros comen de las migas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús, con gozo y con alegría en su corazón por ver más fe en una pagana, en una gentil, dice: que sea como has dicho, conforme a tu fe, ¿no? Entonces Jesús liberó a la hija de esa mujer que estaba poseída por un demonio, que obviamente estaba poseída por un demonio porque ellos practicaban la adoración de los demonios y practicaban estas costumbres sodomitas, estas costumbres de perversiones sexuales de todo tipo. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo concreto en el cual Jesús llama perro a una persona. Entonces, ¿cuáles son los perros que no van a entrar al reino de los cielos? Los sodomitas, ¿sí? ¿Y cuáles eran los crímenes que practicaban los sodomitas y los antediluvianos?
uno de los crímenes, aparte de las perversiones sexuales mencionadas ya, era la zoofilia, la unión entre el hombre y la bestia que desfiguraba la imagen de Dios. Pero evidentemente la animalización del ser humano no solamente depende de estos crímenes o estos pecados sexuales. Jesús mismo llamó en Mateo capítulo 12, versículo 34, a los escribas y fariseos, que eran los líderes de Israel, los llamó generación de víboras. O sea, nuevamente los comparó con animales. Hay otra ocasión donde Jesús a Herodes lo llama zorra. Vayan y díganle a esta zorra que yo trabajo hoy y mañana y al tercer día acabo mi obra. O sea, constantemente aquellos que se apartan de Dios, que empiezan a abandonarse al pecado, ya sea el pecado de orgullo o algunos otros pecados, separándose de su Creador, dejando de contemplar al Creador, dejando de contemplar la justicia, empiezan a abandonar esa imagen que tenían del Creador y empiezan a asemejarse a las bestias. Los fariseos, víboras; Herodes, zorra; los paganos, perros. Y tenemos un caso también, un caso muy interesante, que se encuentra en Daniel capítulo 4, cuando el mismo rey Nabucodonosor, un rey pagano, al cual Dios se había dignado hablarle de muchas maneras, incluso por sueños, Dios le había advertido que no se ensoberbeciese, a través de la estatua del capítulo 2 de Daniel, donde se veían los reinos que iban a sucederle al reino babilónico. Dios le mostró a Nabucodonosor que su reino no iba a ser para siempre. Sin embargo, Nabucodonosor se ensoberbeció, y en un momento en que él declaró: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, en ese mismo momento él se convirtió en una bestia, ¿sí? Cuando el ser humano se aparta de su Creador, se convierte en una bestia. Por eso en el tiempo final, los que se aparten del Creador van a recibir ¿qué cosa? La marca de la bestia, porque la bestia va a ser su Dios. Ellos se van a reconocer a sí mismos como animales. Va a decir: no, nosotros somos animales, somos parientes de los monos, no somos hijos de Dios. Y el caso de Nabucodonosor es muy interesante, porque durante 7 años él estuvo loco, estuvo como un animal irracional, ¿sí? Le crecieron las uñas, le creció el pelo, lo mojaba el rocío del cielo. Y un dato interesante: comió hierba durante 7 años. O sea que Dios lo obligó a ser vegetariano. Y después de 7 años reconoció quién era el Dios del cielo, y su reino le fue devuelto con más gloria que la que tenía anteriormente. Esto nos muestra que la condición de aquellos que hoy se asemejan a bestias no es una condición desesperada. Ellos pueden todavía reconocer al Dios del cielo y pueden volver a reflejar la imagen del Dios creador. Así que vemos que esta cuestión de la amalgama entre el hombre y la bestia, esta unidad que existe entre el hombre y los animales, que constantemente se nos dice, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que somos animales, que descendemos de las bestias, los dibujitos animados son animales que hablan, y nuestro comportamiento se va viendo afectado, es propósito de Satanás para desligarnos de nuestro Padre, de nuestro Creador. Él nos quiere convencer, y muchas veces lo logra, de que somos animales, de que no tenemos nada que ver con Dios y que no tenemos una dignidad de ser hechos a la imagen de Dios. Y cuando Él logra convencernos de eso, bueno, ahí nos comportamos como animales. Y ahí vale la ley de la selva, ¿no? Por eso el concepto evolucionista es ampliamente aceptado entre los círculos intelectuales, muchas veces, entre los círculos científicos. ¿Por qué? Porque eso deja de lado la cuestión moral, y vos podés, para sobrevivir, justificadamente pisotear al otro. Para sobrevivir justificadamente podés mentir, podés robar, podés hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no hay una ley moral, no estás hecho a la imagen de Dios. No tenés una dignidad de ser imagen de tu Creador. Y no hay una ley moral por lo tanto, sino que hay una ley natural de supervivencia del más fuerte. Entonces obviamente que es muy agradable recibir ese mensaje, y mucha gente lo recibe con alegría, ¿no? Ah, somos animales evolucionados y esto es la supervivencia del más apto. Imagínense si todo el mundo aceptara y creyera eso, y todas las leyes estuvieran hechas en función de eso. Realmente viviríamos en la ley de la jungla. Fueron justamente los principios cristianos los que le dieron a la civilización occidental, por lo menos, o a la civilización occidental protestante, los derechos humanos, la libre expresión, el respeto hacia el prójimo, la solidaridad, etcétera, etcétera. Son esos principios que vienen de la concepción de que fuimos creados a imagen de Dios y que tenemos una dignidad natural, lo que hacen que nuestras civilizaciones hoy no estén absolutamente colapsadas en el caos, en una terrible autodestrucción, ¿no? Y justamente en los días antes del diluvio, el ser humano había llegado a compararse con los animales, y el crimen básico fue la zoofilia.
y por lo cual Dios decidió destruir no solamente a toda la humanidad o a casi toda la humanidad en el diluvio, sino a muchas ciudades después del diluvio. Siguió castigando a esas ciudades por causa de las perversiones sexuales. Un caso más reciente podríamos mencionar Pompeya, que fue sepultada por un volcán, y cuando los arqueólogos fueron a desenterrar encontraron que era un centro de prostitución, que era un centro de corrupción moral, donde los prostíbulos o la vida promiscua era una cosa de toda la vida, ¿no? Los placeres carnales eran el centro de la vida de esa comunidad, y por lo tanto obviamente todos perecieron por causa de esa corrupción. O sea, la tierra fue contaminada y la tierra misma expulsó a sus moradores, en este caso los sepultó. Ahora la pregunta, ¿habrá algunos otros modos o algunas otras formas en que Satanás quiera generar esta amalgama entre el hombre y la bestia? ¿No será que a veces nos querrá meter un poco de ADN también de animales a través de otros medios? Bueno, esas son preguntas que les dejo para que ustedes mediten, para que ustedes razonen, pero básicamente tenemos nosotros la decisión, tenemos el libre albedrío de poder buscar a Dios, de poder contemplar a Cristo, de poder ir pareciéndonos cada día más a nuestro Creador y no dejarnos a nosotros mismos, donde vamos a empezar a degradarnos, a contemplar a las bestias y a parecernos cada día más a las bestias, a los animales irracionales, y por consecuencia recibiremos también obviamente la marca de la bestia, ¿no? Siendo identificados con los animales. Que Dios nos lo permita, nosotros valemos mucho más que las bestias, que los animales. Para Dios somos tan valiosos como su propio Hijo, a tal punto de que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo al mundo para que dé su vida por nosotros. Así que aceptemos a Cristo, aceptemos ese regalo, aceptemos la justificación de Cristo, aceptemos la salvación y vivamos en la santidad, vivamos en su presencia, parezcámonos cada día un poco más a nuestro Creador y que su carácter pueda ser reflejado en nuestra vida y que la imagen de Dios no se desfigure en nuestra vida, sino que podamos reflejarla cada día con aquellos que nos rodean. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Dejen acá abajo todos sus comentarios, si les gustó denle a like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal, y si estás viendo este video por nuestro canal de Telegram, y si no te suscribiste, suscríbete a Telegram, porque ahí tenemos todos los videos que los podés descargar directamente a tu celular y podés compartirlos. Si estás viendo este video por Telegram, compartilo con tus amigos y nos encontramos en un próximo video.